¿Y si te dijera que una verdad que muchos consideran cosa del pasado o solo un mito se está, en realidad, desarrollando justo delante de sus ojos ahora mismo? Parece una locura, ¿verdad? La mayoría de las personas están atrapadas en la rutina, sin darse cuenta de que los eventos más impactantes y transformadores de nuestra era fueron predichos con detalles asombrosos hace casi 3 milenios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mundo parece estar patas arriba, con tanta inestabilidad e incertidumbre, mientras al mismo tiempo la tecnología avanza a pasos agigantados y una hambruna espiritual se extiende? La respuesta a esta compleja realidad podría estar en un lugar que pocos se atreven a explorar y que promete revelar un conocimiento que transformará su perspectiva. Prepárese para descubrir cómo las antiguas profecías de Isaías no son solo historias bíblicas, sino un mapa preciso para entender el caos y la esperanza de nuestro presente. No tiene que esperar para verlo. Las profecías ya se están cumpliendo, y lo que aprenderá aquí puede ser la clave para encontrar la paz y el propósito que tanto busca. Amados, la historia de Judá nos ofrece un espejo fascinante para la naturaleza humana y su relación con lo divino. A pesar de una alianza sagrada con el Creador, el pueblo de Judá, lamentablemente, se desvió hacia un camino de idolatría profunda e injusticia social flagrante. No se trataba de una mera superficialidad, sino de un distanciamiento gradual del corazón de Dios, donde las prácticas religiosas se volvieron vacías, desprovistas de cualquier convicción genuina que pudiera tocar el cielo. Isaías, con la voz embargada por la tristeza divina, entregó un mensaje impactante. Las ofrendas y rituales que el pueblo consideraba actos de devoción eran, en verdad, abominables a los ojos del santo. Los líderes, que debían guiar al rebaño, y el pueblo, que debía seguir los preceptos, ofrecían sacrificios sin alma, en un ritual mecánico que solo enmascaraba la verdadera enfermedad espiritual que los asolaba por dentro, como una enfermedad silenciosa. Aún más perturbador, Judá no negó abiertamente la existencia de Dios. Al contrario, lo sustituyeron. Pusieron sus esperanzas en alianzas extranjeras, en dioses esculpidos y en prioridades terrenales, relegando al Señor a un papel secundario, casi decorativo. Era una fe por conveniencia, una espiritualidad sin compromiso, donde el nombre de Dios era invocado, pero su carácter y su voluntad eran flagrantemente ignorados en cada paso. Esa actitud traicionera de Judá nos hace reflexionar sobre la sutileza del desvío. No siempre es una ruptura brusca, sino muchas veces un alejamiento sigiloso, una sustitución gradual de los valores divinos por intereses egoístas y mundanos. La esencia del problema era que la forma externa de la religión permanecía, pero la verdadera conexión y la obediencia sincera se habían perdido, como un vaso de oro, bello por fuera, pero vacío por dentro. Sin embargo, incluso en medio de este desolador panorama de pecado y apostasía, la voz de la esperanza resonó a través de Isaías. El profeta, portavoz de la infinita misericordia divina, proclamó que el perdón, sí, era posible. La gracia, cual lluvia que riega la tierra seca, estaría disponible para aquellos que, con el corazón quebrantado, se volvieran al Señor en verdadero arrepentimiento, abriendo camino para una nueva oportunidad. Prezados, la narrativa de Isaías va más allá del consuelo y la promesa, se adentra en las solemnes advertencias sobre el juicio inminente. El profeta, con autoridad divina, no dudó en exponer las consecuencias de la rebelión de Judá, de su incesante injusticia, de su arraigada idolatría y de la corrupción que permeaba todos los niveles de la sociedad. Era un recordatorio vívido de que las elecciones tienen, sí, consecuencias, y que la siembra de la iniquidad inevitablemente traería una cosecha amarga y dolorosa. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. Las palabras de Isaías pintaban cuadros vívidos de ciudades arrasadas y de un pueblo llevado al exilio. Estas no eran meras figuras de lenguaje, sino anuncios de realidades brutales que se materializarían como resultado directo de la desobediencia persistente. El juicio de Dios, para Isaías, no era un acto arbitrario de venganza, sino una manifestación de su santidad y de su justicia inquebrantable, un recordatorio severo de que el pecado no quedaría impune. Es intrigante, para nosotros que vivimos siglos después, trazar un paralelo entre la antigua Judá y la sociedad contemporánea. Nos vemos obligados a cuestionar si no estamos presenciando una contradicción similar, una religiosidad aparente, quizás incluso fervorosa, que coexiste con una sorprendente ausencia de justicia social y una fe vivida por pura conveniencia, sin el peso de la convicción o de la transformación genuina, como si fueran solo palabras al viento.
Esa reflexión nos lleva a una verdad incómoda. La religión sin la práctica de la justicia es como un cuerpo sin espíritu, inerte y sin propósito. Isaías nos desafía a mirar hacia adentro, a examinar si nuestra fe es solo una fachada o si realmente impregna nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. El juicio que Isaías advirtió no era solo para la Judá de su época, sino que resuena como un eco para toda y cualquier generación que desprecia los principios divinos, pues la verdad es inmutable. Sin embargo, es crucial notar que, incluso en medio de la más severa reprensión, el mensaje de Isaías nunca estuvo desprovisto de esperanza. Él constantemente reiteró que Dios, en su infinita bondad y longanimidad, estaba y siempre estaría dispuesto a perdonar. El juicio era real, la advertencia era seria, pero el arrepentimiento genuino abría las puertas para la reconciliación, para un cambio de rumbo que podría alterar el destino, porque la gracia es siempre mayor que la transgresión. Queridos amigos, en medio del torbellino de caos y desesperación que asolaba a Judá, una luz de esperanza rompió las densas nubes de la aflicción. Isaías, con una claridad profética que trasciende los siglos, anunció la venida de un Salvador, una figura singular a quien llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta no era una promesa cualquiera, sino la revelación de que el propio Creador vendría a habitar entre su creación, un presagio de intimidad divina sin precedentes. La profecía de Isaías 7:14 es un pilar de la fe, pues declara que este Salvador nacería de una virgen. Una afirmación que, a primera vista, podría parecer inverosímil, pero que se cumplió de forma extraordinaria siglos más tarde, con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Este evento no fue un accidente, sino el desarrollo preciso de un plan divino meticulosamente trazado incluso antes de la fundación del mundo, atestiguando la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. El profeta no se contentó con solo anunciar la venida del Mesías, también reveló sus atributos y su misión de forma gloriosa. En Isaías 9:6 leemos títulos que nos llenan de reverencia: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cada uno de esos nombres no es solo una descripción, sino una ventana a la esencia divina del Mesías, apuntando a su divinidad inherente y su incomparable capacidad de guiar, proteger y traer la paz más profunda. La profundidad de estas descripciones nos revela que el Mesías no sería solo un líder terrenal, sino una manifestación del propio Dios. Traería una sabiduría que trasciende el entendimiento humano, una fuerza que superaría toda adversidad y una paternidad que abrazaría a la humanidad con amor eterno. Su llegada significaría el comienzo de un reinado de paz que no sería meramente la ausencia de conflictos, sino una armonía completa entre Dios y el hombre. Así, la promesa de Emmanuel no era solo para la Judá de antaño, sino que resuena poderosamente en nuestros días. Nos invita a contemplar la grandeza de un Dios que no solo promete, sino que cumple sus palabras de forma perfecta, y que en su Mesías ofrece la salvación y la presencia transformadora a todos los que lo busquen, abriendo la puerta a una nueva comprensión del plan divino. Mis queridos, la profecía de Isaías no se limita a anunciar la gloria del Mesías, sino que se sumerge profundamente en un aspecto que, para muchos, sería paradójico: su sufrimiento. Isaías 53, en particular, es un capítulo que destaca por su riqueza profética, detallando con una precisión impresionante la venida de un varón de dolores, experimentado en quebranto. El profeta describe una figura que sería despreciada y rechazada, alguien que no tendría hermosura ni belleza para que lo deseáramos, un contraste flagrante con la expectativa de un rey majestuoso. La revelación más profunda de este capítulo es la naturaleza vicaria del sufrimiento del Mesías. Isaías dejó claro que él no sufriría por sus propias transgresiones, sino que llevaría nuestras enfermedades y cargaría nuestros dolores. Sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Esta imagen impactante de un cordero que se entrega voluntariamente por amor a la humanidad es el centro del mensaje redentor, un sacrificio que trasciende la comprensión humana. El profeta continuó delineando el escenario del sufrimiento del Mesías, prediciendo con exactitud su silencio ante los acusadores. Sería llevado como cordero al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abriría su boca. Esta descripción se cumplió fielmente en Jesús, quien, en su juicio, permaneció callado ante las falsas acusaciones, demostrando una dignidad y un propósito inquebrantables en medio de la más cruel de las injusticias, revelando una fuerza interior que muchos jamás podrían siquiera imaginar. Pero la profecía no termina en el sufrimiento y la muerte. Isaías,
Con la visión que solo el Espíritu puede dar, previó que, después de su aflicción, el Mesías vería el fruto de su penoso trabajo y quedaría satisfecho. Esta es una clara alusión a su resurrección y a la victoria sobre la muerte. La cruz, aunque fuera el clímax del sufrimiento, no sería el fin de la historia. Sería el camino hacia la gloria, la garantía de que el sacrificio no sería en vano y que habría una redención final. La resurrección, por lo tanto, es el punto culminante de la profecía del siervo sufriente, transformando el dolor en triunfo y la muerte en vida. La victoria del Mesías no solo validó su misión, sino que también abrió el camino para nuestra propia esperanza de vida eterna. El mensaje de Isaías nos lleva a contemplar la profundidad del amor divino, que permitió tal sacrificio para que la restauración pudiera ser una realidad para todos los que creen. Mis queridos, después del sombrío anuncio del juicio, la voz de Isaías se eleva con una melodía de restauración y esperanza. Es como si, después de la tormenta más severa, surgiera un arco iris prometiendo que lo peor ya pasó. El profeta, inspirado por el propio corazón de Dios, no dudó en proclamar que, de la destrucción, el Señor levantaría algo nuevo y eterno. Esta no es una esperanza vacía, sino la certeza de que la soberanía divina tiene el poder de transformar ruinas en algo glorioso, capaz de durar para siempre. La imagen de Jerusalén, antes desamparada y desolada, es súbitamente transformada en la visión de Isaías. Sería llamada Mi deleite está en ella, un nombre que no es solo un título, sino un símbolo profundo de la transformación de identidades quebradas. Esta poderosa metáfora nos enseña que, así como una ciudad puede ser reconstruida y adornada con nueva gloria, también las vidas marcadas por el pecado y el dolor pueden ser completamente restauradas, recibiendo un nuevo propósito y una nueva belleza de adentro hacia afuera. Esa promesa de restauración no se restringe solo a un lugar físico o a un pueblo específico, se extiende a cada persona quebrantada por el pecado. Isaías nos ofrece la sublime promesa de una Jerusalén celestial, una ciudad eterna donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Es la visión de un hogar final, perfecto y sin mácula, donde la presencia de Dios será la luz constante, un refugio para las almas exhaustas que anhelan descanso después de una larga caminata. La magnitud de esta esperanza reside en la capacidad de Dios para recrear y renovar. Él no solo repara lo que está roto, Él hace todo nuevo, superando con creces la condición original. Esta es la belleza de la redención, lo que se perdió es restituido de forma aún más gloriosa. El mensaje de Isaías nos inspira a mirar más allá de las dificultades presentes, con la certeza de que la fidelidad de Dios garantiza un futuro de plenitud y de alegría, esperando pacientemente. Por lo tanto, la restauración profetizada por Isaías es una invitación a la fe inquebrantable, un ancla para el alma en tiempos de incertidumbre. Es la garantía de que, no importa cuán profunda sea la ruina, la mano de Dios es poderosa para reconstruir y para dar vida donde antes solo había desolación. Este es el fundamento de nuestra esperanza, un atisbo de la justicia y la misericordia que se entrelazan en el plan divino para la humanidad, llevándonos a entender la magnitud de la gracia. Amados, uno de los aspectos más profundos del mensaje de Isaías, y quizás uno de los más desafiantes para nuestra comprensión, es el equilibrio sublime entre la justicia inquebrantable de Dios y su infinita misericordia. Muchos podrían imaginar estos atributos como opuestos irreconciliables, pero el profeta nos revela que, en realidad, se entrelazan de forma perfecta en el carácter divino. Dios es, al mismo tiempo, un juez justo que no tolera el pecado y un padre compasivo que anhela la restauración de sus hijos. La justicia de Dios, conforme revelada por Isaías, no debe ser vista como una ira descontrolada o un mero acto de retribución arbitraria. Al contrario, es una manifestación de su amor que corrige con propósito. Cuando Dios trae juicio, lo hace con el objetivo de llamar a su pueblo al arrepentimiento, de purificar y de restaurar la santidad que fue comprometida. Es un amor que disciplina, buscando el bien mayor, aunque el proceso sea doloroso y exigente para quien lo recibe. Y aquí reside la belleza de la misericordia divina. Ella ofrece perdón a los arrepentidos. Isaías 1:18 resuena como un himno de esperanza. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esa es la promesa de que no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrir y transformar, no hay mancha que no pueda ser purificada por completo.
La interacción entre justicia y misericordia nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios. Él es aquel que mantiene sus estándares de santidad, pero que, en su vasto amor, proveyó un camino para que la humanidad, a pesar de sus fallas, pudiera ser reconciliada con Él. Ese equilibrio nos recuerda que no podemos abusar de la misericordia ni desesperar ante la justicia, pues ambos son caras del mismo Dios amoroso. Así, el ministerio profético de Isaías es un testimonio elocuente de un Dios que no es distante o indiferente, sino que se preocupa profundamente por la condición moral y espiritual de sus hijos. Es justo para corregir el error y misericordioso para perdonar al pecador que se vuelve a Él, abriendo un camino de redención que, sin duda, pavimenta la senda para el entendimiento del papel fundamental del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queridos, una de las revelaciones más preciosas en las páginas de Isaías se refiere al papel transformador del Espíritu Santo. El profeta nos muestra que el cambio verdadero y profundo, aquel que realmente toca el corazón y el alma, no vendría por fuerza humana o por meras reformas religiosas, sino por la unción divina. Esa unción no es un concepto abstracto, es la presencia activa y poderosa de Dios capacitando y guiando, trayendo una nueva realidad. Isaías 11, en particular, nos presenta una visión espectacular del Mesías, quien estaría plenamente imbuido del Espíritu del Señor. Estaría lleno de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor del Señor. Estas no son cualidades superficiales, sino atributos que reflejan la perfección divina, mostrando que el liderazgo del Mesías sería guiado y sostenido por la propia esencia de Dios, garantizando una justicia y un discernimiento incomparables de forma profunda. Pero la promesa del Espíritu no se limita al Mesías. Isaías 44:3 anuncia un futuro donde el Señor derramaría su Espíritu sobre el pueblo, como agua sobre la tierra sedienta. Esta es una promesa de que la presencia y el poder de Dios serían accesibles a todos, no solo a reyes o profetas, sino a cada individuo que buscara al Señor. Es la garantía de que la experiencia del poder divino no sería una excepción, sino una realidad para el cuerpo de creyentes, algo que transformaría la vida diaria. Aún más impactante es la profecía de Isaías 61, un texto tan significativo que el propio Jesús lo leería en la sinagoga de Nazaret, declarando su cumplimiento en sí mismo. Este pasaje habla de la unción del Espíritu para anunciar buenas nuevas a los pobres, curar los corazones quebrantados y proclamar libertad a los cautivos. Es la esencia del Evangelio, un mensaje de liberación y de sanación que el Espíritu capacitaría para realizar, trayendo esperanza a los oprimidos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, conforme revelado por Isaías, es el agente divino de la transformación, el dador de dones y el capacitador para la misión. Es la fuerza motriz detrás de la obra del Mesías y la fuente de poder para la vida y el testimonio del creyente. Entender esta verdad es abrirse a una experiencia más profunda con Dios, reconociendo que la ceguera espiritual, tan común en nuestros días, puede ser curada por su luz. Mis hermanos, Isaías, con la aguda percepción que solo un profeta puede tener, confrontó una de las realidades más trágicas de su tiempo y que, lamentablemente, resuena hasta hoy, la ceguera espiritual. Describió un pueblo que, aunque poseía ojos, no veía, y oídos, pero no oía. Esta no era una deficiencia física, sino una incapacidad profunda de discernir la verdad divina, de reconocer los propios errores y de acoger las advertencias que venían del corazón de Dios, viviendo en una completa ilusión. Esa ceguera se manifestaba de varias formas. Había una incapacidad flagrante de ver el pecado como algo realmente grave. Para muchos, las transgresiones se volvieron normales, parte del día a día, justificadas por conveniencia o por la simple indiferencia. Lo que era abominable a los ojos de Dios era minimizado o ignorado, como si la realidad pudiera ser moldeada por la voluntad humana, ignorando completamente lo divino en sus vidas. Además, la ceguera espiritual del pueblo de Judá los llevaba a preferir profetas que hablaran lo que querían oír en lugar de la verdad incómoda. Buscaban mensajes que les trajeran consuelo superficial o que validaran sus prácticas erróneas, rechazando a aquellos que se atrevían a señalar el camino de la rectitud. Esta actitud creaba un ciclo vicioso de autoengaño, donde la voz de Dios era silenciada por la voz de la conveniencia y del placer momentáneo. Es aterrador percibir cómo esta dinámica se repite en nuestros días. Vivimos en una era donde muchos prefieren la verdad que se alinea con sus deseos en lugar de la verdad que libera, pero que antes exige arrepentimiento y transformación. La ceguera espiritual nos impide ver las consecuencias de nuestras elecciones y reconocer la mano de Dios actuando en nuestras vidas,
como una niebla que impide ver el camino a seguir. A pesar de la severidad de esta condición, el mensaje de Isaías no nos deja sin esperanza. El profeta, en su misericordia, también ofreció la promesa de que Dios, a su tiempo y por su gracia, removería esa ceguera. Hay un día en que los ojos se abrirán, los oídos se destaparán y la luz de la verdad brillará, invitándonos a contemplar la gloria futura y el reino que está por venir, que es eterno y glorioso. Amados, después de discurrir sobre los desafíos y las reprimendas, Isaías nos eleva a niveles de esperanza y visiones grandiosas de un futuro glorioso. Tuvo la rara oportunidad de vislumbrar una restauración que trasciende la comprensión humana, un tiempo venidero donde la paz, la justicia y la propia presencia divina serían establecidas de forma eterna. Es una imagen que sirve de ancla para el alma, prometiendo que, más allá de las tribulaciones presentes, hay un destino de perfecta armonía. El profeta pintó escenarios de una belleza y tranquilidad inimaginables. Describió un tiempo en que el lobo habitaría con el cordero y el leopardo se acostaría con el cabrito. Estas no son solo metáforas poéticas, son símbolos poderosos de una transformación radical en la creación, donde la enemistad y la violencia serían reemplazadas por una coexistencia pacífica y armoniosa. Es la promesa de un mundo donde la propia naturaleza reflejaría la paz del Mesías, quien reinaría con justicia sobre todas las naciones de la tierra. Esa visión gloriosa incluía una Jerusalén transformada, una ciudad donde las lágrimas y el dolor serían cosas del pasado. No se trata solo de ladrillos y piedras, sino de un nuevo estado del ser, donde la presencia de Dios eliminaría todo sufrimiento. En ella, todos los pueblos, de todas las naciones, vendrían a adorar al Señor, unidos en un solo propósito, en un reconocimiento universal de la soberanía divina. Es el cumplimiento máximo de la visión de un reino que abarca a toda la humanidad, trayendo así toda la creación. La grandeza del reino venidero, conforme a Isaías, reside en su universalidad y en su eternidad. No sería un reino efímero o limitado por fronteras políticas, sino un dominio espiritual y físico que abarcaría todas las naciones y perduraría para siempre. Esta perspectiva nos ofrece un atisbo del propósito final de Dios para la humanidad y para la creación, un designio perfecto que se concretizará plenamente en su debido tiempo. Así, las visiones de gloria futura en Isaías no son meros cuentos, sino profecías que inspiran fe y perseverancia. Nos invitan a vivir con los ojos fijos en lo que está por venir, sabiendo que el plan de Dios para la paz y la justicia es infalible. Es un recordatorio de que las naciones, en su diversidad, están todas incluidas en el vasto y amoroso plan del Creador para la redención, y hay una invitación para que todos los pueblos se vuelvan a la luz. Prezados, uno de los aspectos más revolucionarios del mensaje de Isaías es la revelación de que el plan de salvación de Dios no era exclusivo para Israel. En una época en que la identidad y la fe estaban intrínsecamente ligadas a un pueblo y a una tierra, Isaías, con una visión profética que trascendía las fronteras culturales, anunció que la luz del Mesías se extendería a todas las naciones, acogiendo a aquellos que antes eran considerados extraños. En Isaías 49, 6, encontramos una declaración poderosa que redefine el alcance del propósito divino. El Mesías no sería solo para levantar las tribus de Jacob y restaurar los remanentes de Israel, sino también para ser una luz para los gentiles. Esta verdad es un testimonio de la universalidad del amor de Dios, que desde el principio anhelaba alcanzar a toda la humanidad, sin distinción de etnia u origen, rompiendo las barreras. El profeta visualizó un tiempo en que extranjeros vendrían a adorar en Jerusalén, trayendo sus dones y su fe al Señor. Esta no era una simple inclusión, sino una confluencia de pueblos diversos, unidos en un mismo espíritu de adoración. Esta profecía rompió paradigmas y expandió la comprensión sobre el reino de Dios, mostrando que Él no está confinado a un grupo selecto, sino que tiene un corazón que anhela la comunión con todos sus hijos. Esta inclusión de las naciones en el plan divino es una manifestación de la gracia superabundante de Dios. Nos enseña que no hay fronteras para su amor, ni barreras que Él no pueda traspasar para alcanzar a aquellos que lo buscan. El mensaje de Isaías nos desafía a ampliar nuestra propia visión de comunidad y a reconocer que la familia de Dios es mucho más grande y diversa de lo que muchas veces imaginamos, pues todos somos hijos del mismo Creador. Así, la visión de Isaías sobre la participación de las naciones en el plan de Dios es una invitación a la unidad y a la celebración de la diversidad. Nos prepara para entender que el juicio del Señor, aunque severo, siempre apunta a la redención y que incluso en medio del dolor hay un propósito divino que se despliega para alcanzar el arrepentimiento, un llamado a la reflexión y a la búsqueda de la verdad. Amados,
El libro de Isaías, en su profundidad, no nos presenta solo la misericordia y la esperanza, sino también la solemne realidad del día de la venganza del Señor. Isaías 63 es un capítulo impactante que describe el retorno de Dios con poder y justicia, ya no como el humilde siervo sufriente, sino como el juez soberano, ejecutando un juicio justo contra el pecado persistente de la humanidad. Es una imagen que evoca reverencia y nos recuerda la santidad innegociable de Dios. Esa manifestación de juicio no es una señal de que el amor de Dios se haya agotado, sino, paradójicamente, la confirmación de su verdad y de su carácter inmutable. La justicia divina es una expresión de su amor que defiende lo que es recto y santo. Así como un padre amoroso corrige a su hijo, Dios, en su perfección, no puede transigir con la injusticia y la rebelión continuas, pues esto comprometería la propia esencia de quien Él es, el guardián de la verdad y la justicia. Las descripciones en este capítulo son vívidas, casi tangibles. Isaías usa un lenguaje fuerte para ilustrar la seriedad del juicio, un recordatorio de que hay un límite para la paciencia divina y que la impunidad no es una opción en el reino de Dios. Es un momento de rendición de cuentas, donde la cosecha de lo que se sembró será inevitable y cada acción tendrá su debida consecuencia, de acuerdo con la balanza de la justicia. Incluso en este anuncio solemne, el corazón de Dios, a través de Isaías, nunca abandona la esperanza de despertar al arrepentimiento. El juicio, por severo que sea, sirve como un último llamado, un despertar para aquellos que se negaron a escuchar las advertencias anteriores. Es la oportunidad final para que la humanidad se vuelva al Sé Creador, reconozca sus transgresiones y busque el perdón que aún está disponible, antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, el día de la venganza del Señor en Isaías no es un mensaje de desesperación, sino una invitación urgente a la reflexión y a la decisión. Nos recuerda la seriedad del pecado y la soberanía de Dios sobre la historia. Al mismo tiempo, nos señala la oración de intercesión y el clamor del pueblo, que son la única respuesta para quien comprende el peso de la retribución divina. Mis hermanos, en uno de los momentos más conmovedores del libro, Isaías nos presenta el clamor de un pueblo quebrantado que busca la intervención divina. En los capítulos finales, la voz profética hace eco de la súplica de Israel, Isaías 64, 1, un reconocimiento doloroso de sus propios pecados y una profunda necesidad de la misericordia de Dios. Es un retrato vívido de la humanidad, en su fragilidad, volviéndose al único que puede ofrecer redención. Este clamor no es un lamento vacío, sino un modelo de intercesión verdadera. Nace de un arrepentimiento genuino, de una conciencia de la distancia que el pecado creó entre el hombre y su Creador. No hay justificaciones o autoengaño, solo la humilde admisión de la culpa y un anhelo sincero por la restauración. Es una oración que no busca los propios intereses, sino la voluntad de Dios para su pueblo, demostrando una madurez espiritual. La oración de intercesión, conforme Isaías nos enseña, es un puente entre el desespero humano y la esperanza divina. Es la fe que se manifiesta en palabras, buscando la intervención de un Dios que es poderoso para salvar y transformar. Cuando el pueblo clama, no solo está pidiendo, está sometiéndose, confiando en la soberanía y el amor de un padre que escucha el lamento de sus hijos, aunque la situación parezca desoladora. Esa postura de humillación y súplica es un contraste marcado con la arrogancia y la ceguera espiritual que el profeta había reprendido anteriormente. Es el reconocimiento de que la fuerza humana es insuficiente y que la única esperanza reside en la intervención sobrenatural de Dios. Esta oración es una invitación a la dependencia, una lección vital para todos nosotros, que muchas veces intentamos resolver nuestros problemas por nuestra propia fuerza y sabiduría. Así, el clamor del pueblo y la oración de intercesión en Isaías nos ofrecen un camino de regreso a Dios. Es la evidencia de que, no importa cuán lejos se esté, el arrepentimiento sincero y la búsqueda del rostro del Señor siempre encontrarán una respuesta. Y esa respuesta divina, muchas veces, viene acompañada de la promesa de un consuelo eterno que trasciende todo dolor y ansiedad. Somos agraciados con la promesa más tierna y reconfortante, el consuelo eterno del propio Dios. Isaías 40, un capítulo que resuena con la voz de la esperanza, nos presenta al Señor como un Padre que se acerca con una ternura indescriptible, ofreciendo alivio y seguridad a su pueblo. Es un mensaje que calma el alma perturbada y promete el fin de toda angustia, reemplazándola por una paz que excede todo entendimiento. Dios, a través de Isaías, anuncia el perdón completo e irrestricto de los pecados. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo de servicio ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, porque ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esta es la garantía de que las transgresiones son removidas, y la culpa es deshecha, abriendo camino para una nueva comunión con el Creador, restaurando la relación perdida. La imagen de Dios como un pastor que cuida de sus ovejas es central en esta promesa de consuelo. Agradezco inmensamente por habernos acompañado en este profundo viaje por las profecías de Isaías. Es nuestra sincera esperanza que este estudio no solo haya ampliado su conocimiento, sino que, sobre todo, haya fortalecido su fe e incentivado una comunión aún más íntima con Dios. Las verdades que Isaías proclamó hace milenios nos recuerdan que la palabra del Señor es viva, eficaz y relevante para cada aspecto de nuestras vidas, un faro de esperanza en medio de las incertidumbres del mundo. Le invitamos a seguir explorando las riquezas de la palabra de Dios con nosotros. Para profundizar aún más en su comprensión y continuar creciendo en su camino espiritual, vea nuestro próximo vídeo en la tarjeta que aparecerá en pantalla. No olvide también suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que siempre se le avise sobre nuevos contenidos y pueda seguir aprendiendo y edificándose con nosotros. Que la gracia y la paz de Dios estén siempre con usted.